Buenos días, tardes. Nosotros somos de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, sede Santo Domingo La Concordia. Del tema al cual nosotros le vamos a hablar es sobre los niveles de seguridad de los sistemas de gestores de bases de datos. Los integrantes que conforman este grupo son Lor Peralta Diana, Manzada Guaramayón, Ronquillo Parrales Paul y Villa Casignia María. En la introducción dice que en el presente trabajo veremos sobre los problemas comunes de seguridad a todos los sistemas de cómputo, que es el evitar que personas no autorizadas tengan acceso al sistema, ya sea para obtener información o efectuar cambios malintencionados en la totalidad o alguna porción o totalidad de la base de datos. En los objetivos de la investigación tenemos como objetivo general reconocer los problemas de accesos de los distintos usuarios para darles a conocer que dichosos programas deben implementar sistemas para mantener la seguridad y confidencialidad de los datos. En objetivo específico, como primer punto, sería analizar cuáles son las amenazas de una seguridad de gestor de bases de datos. Como segundo punto sería establecer cuáles son los programas que utilizan los ficheros y que se necesitan para modificar el almacenamiento. Como tercer y último punto sería dar a conocer los problemas de accesos concurrentes de los ficheros que normalmente se delegan al sistema operativo. Definición de la seguridad de gestores de bases de datos. Ya, una base de datos es una colección de datos interrelacionados sobre un determinado sistema, sea ya de ventas, un almacén, una biblioteca, una línea aérea o de contabilidad. Una seguridad de gestores de bases de datos es una colección de programas y estructuras de datos que no permiten la manipulación o gestión de una base de datos. Buen día, mi nombre es María Villa y yo les voy a hablar sobre lo que es la seguridad de datos, que nos dice que también es conocida como seguridad de información o de informática. Y en sí este es un aspecto que tiene que ver con lo que es la protección de lo que son los datos, incluso para los accesos no autorizados. Aquí entra lo que es la seguridad de datos, incluso para lo que es la corrupción. Y dentro de lo que es la seguridad de datos tenemos lo que es la seguridad física, que nos dice que son las recomendaciones de seguridad física que limitan de forma estricta el acceso al servidor físico y a los componentes del hardware. Por ejemplo, uno es lo que use las salas cerradas de accesos restringidos para el hardware de servidores de base de datos y también lo que son los dispositivos de red. Además también limite el acceso a los medios de copia de seguridad almacenados en una ubicación segura fuera de las instalaciones. Y a continuación mi compañera. Bueno, yo soy Diana Lor y les voy a hablar sobre la seguridad del sistema operativo. Se refiere a todas las medidas de seguridad tomadas para proteger un sistema operativo, desde el punto de vista de redes, agujeros, entre otros. Los servicios PAC y las actualizaciones del sistema operativo incluyen mejoras de seguridad importantes. Para ello deben existir mecanismos y políticas que aseguren que los usuarios solo acceden a sus propios recursos, los cuales pueden ser archivos, zonas de memoria, entre otros. Además, es necesario comprobar que los recursos solo se usan para aquellos usuarios que tienen derechos de acceso a los mismos. Las políticas de protección y seguridad de hardware, software y datos deben incluirse dentro del sistema operativo, pudiendo afectar a uno o varios componentes del mismo. En cualquier caso, el sistema operativo debe proporcionar medios para implementar la política de protección deseada por el usuario, así como medios de hacer cumplir dicha política. La seguridad de un sistema operativo se basa principalmente en tres aspectos de diseño, que son evitar la pérdida de datos, controlar la confidencialidad de los datos y controlar el acceso a los datos y recursos. También les voy a hablar sobre la seguridad de las bases de datos. Una amenaza se define como cualquier situación o suceso, intencionado o accidental, que puede afectar adversamente a un sistema y consecuentemente a la organización. Las áreas en las que se pueden representar una potencial amenaza son en el hardware, en la seguridad de gestores de base de datos,
en el software de aplicación, redes de comunicación, base de datos, usuarios, programadores operativos y administrador de la base de datos. Si pensamos en la seguridad de datos y construir defensas desde el primer momento, es de vital importancia, ya que los ingenieros de seguridad tienen como objetivo proteger la red de las amenazas desde un inicio hasta que son confiables y seguras. Por otro lado, los ingenieros de seguridad diseñan sistemas que protegen las cosas correctas de la manera correcta. Si el objetivo de un ingeniero de software es asegurar que las cosas sucedan, el objetivo del ingeniero de seguridad es asegurar que las cosas malas no sucedan, pudiendo diseñar o implementando y probando sistemas completos y seguros para evitar daños a la base de datos. A continuación, mi compañero. Bien, a continuación yo les hablaré sobre las tres principales características de la seguridad de la base de datos. Bien, como punto 1 tenemos que se debe de tener una base de datos, la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Como punto 2, los datos contenidos en una base de datos pueden ser individuales o de una organización. Como punto 3, sean de un tipo o de otro, a no ser que su propietario lo autorice. No deben ser revelados si su revelación es autorizada por dicho propietario. La confidencialidad se mantiene, es decir, asegura que la confidencialidad significa prevenir, detectar, impedir la relación impropia de la información. Bien, ahora les hablaré sobre los ataques más usados hacia las bases de datos. Bien, en estas están abuso de privilegio. Los usuarios pueden llegar a abusar de los privilegios legítimos de la base de datos para fines autorizados. Por ejemplo, sustraer una información confidencial. Una vez que los registros de información alcanzan una máquina del cliente, los datos se exponen a diversos escenarios de violación, es decir, las credenciales en una red. Bien, datos sensibles mal gestionados. Los datos sensibles en las bases de datos estarán expuestos a amenazas si no se aplican los controles y permisos necesarios. Bien, también tenemos la inyección SQL. Un ataque de este tipo puede tener acceso a alguien sin ningún tipo de restricción o a una base de datos completa e incluso copiar o modificar la información. También explotación de vulnerabilidad y bases de datos mal configuradas. Los ataques saben cómo explotar. Están vulnerables para alzar y alcanzar ataques contra las empresas. Bien, limitado conocimiento y experiencia en seguridad y educación. Muchas firmas están mal equipadas para lidiar con una brecha de seguridad, para la falta de conocimientos técnicos, para poner en práctica controles de seguridad, políticas y capacitación. Privilegios excesivos e inutilizados. Cuando a alguien se le otorga privilegios de base de datos que exceden a los requisitos de su puesto de trabajo, se crea un riesgo innecesario. Los mecanismos de control de privilegios de los roles de trabajos han de ser definidos o mantenidos. Datos sensibles mal gestionados. Los datos sensibles en las bases de datos estarán expuestos a amenazas si no se aplican los controles y permisos necesarios. Denegación de servicios. En este tipo de ataque se le niega el acceso a las aplicaciones de red o datos a los usuarios previstos. Las motivaciones suelen ser fraudes o extorsión. En un ataque remoto repetidamente atacará a los servidores hasta que la víctima cumpla con sus exigencias. Bien, este ha sido mi tema. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las funcionalidades de un sistema gestor de base de datos. Dentro de las funcionalidades tenemos de que gestiona lo que es el almacenamiento de la memoria intermedia, la gestión de usuarios, de integridad, de transacciones, de concurrencia y de recuperaciones. Bueno, en sí esto habla sobre las funcionalidades que tiene un sistema gestor de base de datos. Como ya hemos visto, podemos crear lo que es base de datos. También se debe encargar de lo que es de la gestión de integridad de los datos que se ingresen en la base. También lo que es la gestión de recuperaciones en caso de que suceda algo con la base de datos y ya sea que se la elimine o se pierde la base de datos, puede haber alguna opción de recuperarla y no se pierdan todos los datos.
También les voy a hablar acerca del administrador del sistema gestor de base de datos. Como dije anteriormente, un sistema gestor de base de datos gestiona lo que es los usuarios. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña comparación con lo que es el sistema operativo Windows, que uno puede crear múltiples usuarios y el usuario administrador es el que controla todito el sistema, se puede decir, tiene privilegios de controlar todito el sistema. En cambio, puede ir creando otros tipos de usuarios que se puede ir limitando el acceso al sistema. Se le puede decir que no puede instalar programas o cosas así. Entonces, asimismo es un sistema gestor de base de datos. Se le puede crear usuarios. Y aquí podemos ver que las funciones, se puede decir, del usuario administrador es la de la definición del esquema, la estructura de almacenamiento y definición del método de acceso, la modificación del esquema y de la organización física, la concesión de autorización para el acceso a los datos, la especificación de las restricciones de consistencia y actuar como enlace con los usuarios. Como conclusión, tenemos de que el sistema gestor de base de datos es la seguridad que nos brinda para los gestores de base de datos, los cuales son conjuntos de programas que nos permiten la manipulación de ellas. Los sistemas gestores de base de datos nos facilitan el desempeño y manejo de la información útil y su funcionamiento depende de qué tan provecho seamos capaces de darle a estas herramientas tan poderosas. Bueno, en sí, habla sobre que para crear una buena base de datos es necesario conocer nuestro sistema gestor de base de datos, conocerlo bien y saber qué funcionalidades tiene y cómo manejarlo, conocerlo a fondo. Y así podemos crear una base de datos más segura. A manera de consejo, se puede decir, o un ítem de seguridad, cuando uno se crea, en la gestión de usuarios, cuando uno se crea usuarios, es recomendable darle a los usuarios ciertos privilegios. Es decir, por ejemplo, a un usuario solamente se le da el privilegio, puede decir así, de consultar los datos que hay en una base de datos. Solamente de consultar los datos, no puede ni editarlos, ni eliminarlos, ni nada. En cambio, a otro usuario solamente se le da la opción de editar los datos, más no de eliminarlos. Y así para que irle dando privilegios a ciertos usuarios para que así sea un poco más segura nuestra base de datos. Bueno, esta ha sido la exposición del grupo número 2. Muchas gracias por la atención prestada.